Todos los días recibimos noticias por parte de diferentes medios de comunicación de personas que han desaparecido. Algunos escapan para empezar una vida completamente diferente, pero la gran mayoría son víctimas de crímenes, ya sean atracos, abducciones, homicidios u otros. También todos los días, o por lo menos de vez en cuando, recibimos noticias de apariciones de ovnis en algún lugar del mundo. Ya sean símbolos en el trigo, platillos voladores, criaturas extrañas u otras. Por eso presentamos Top 6 personas que desaparecieron misteriosamente después de ver un ovni. El teniente Félix Moncla estaba estacionando en la base Kinross de las Fuerzas Aéreas en Michigan, cuando en los radares se apareció un objeto volador no identificado. Moncla fue enviado junto con Robert Wilson, el observador del radar, en el interceptor F-89 Scorpion para investigar el tema. Sin embargo, el avión desapareció después de acercarse al ovni. Según datos oficiales, Moncla se acercó al objeto justo después de pasar el lago Superior a la velocidad de 500 millas por hora y de repente se esfumó. Nunca se encontró ningún tipo de escombros de avión en la zona, ni tampoco hubo ninguna señal de otro avión en aquella zona del cielo. Entonces, ¿qué pasó con el F-89 Scorpion de Moncla? Una de las 7 maravillas del mundo medieval, el Stonehenge, es uno de los monumentos más icónicos. Hasta hace unas décadas atrás, estaba todavía abierto para los rituales y para acampar. Sin embargo, después de lo que sucedió en la década de los 70, se impuso ciertas restricciones. La historia dice que en el año 1971, un grupo de hippies acampó en el medio del Stonehenge, cuando de repente les dio un relámpago que provenía de Salisbury Plain. Un granjero y un policía fueron testigos del relámpago chocando con las rocas a las 2 de la noche y dijeron que se creó una intensa luz. Después de oír los gritos de los campistas, los dos acudieron a ayudar. Lo sorprendente de todo esto es que lo único que vieron en el lugar fueron los restos de una hoguera y algunos piquetes ardiendo lentamente. No había rastro de vida. Noviembre, año 1930. El cazador de pieles Joel Abelle entra en una aldea muy al borde del lago Anjikuni. Resulta que la aldea fue abandonada de manera inexplicable por sus habitantes. En Roswell of the North encontró incluso guisos abandonados hace poco, montones de ropas y comida guardada en cabañas. Nada de eso parecía como si los habitantes tuvieron la intención de abandonar el lugar. Algo incluso más confuso. La Belle descubrió un cementerio con tumbas removidas y vacías, e incluso una manada de perros de trineo que habían muerto de hambre y habían sido enterrados debajo de la nieve. La policía montada de Canadá sigue investigando el caso incluso hoy en día. Muchos creen que la desaparición de los habitantes de aquel poblado inuit está relacionada con los informes de ovnis vistos la noche anterior. El piloto de avioneta llamado Frederick Valentich estaba sobrevolando la isla King localizada en Australia en su Cessna 182L en el año 1978, y fue entonces cuando divisó un platillo de ovni, planeando unos 1000 pies por encima de su avioneta. Sierra Juliet, is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's 4 bright, seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. Nunca más se vio ni se oyó más de Valentich ni de su avioneta.
Durante ese mismo fin de semana, se informó de otras 10 apariciones de ovnis en la zona. Desaparecidos en las nubes. Así podemos llamar a los protagonistas de esta siguiente historia. Después de despegar de la base McDill de Fuerzas Aéreas en 1956, un Boeing B-47 Stratojet Bomber solitario voló en dirección de la base aérea Ben Guerir en Marruecos para realizar una recarga de combustible planeada sobre el mar Mediterráneo. Después de completar con facilidad la primera recarga, el avión descendió por una nube espesa para comenzar el segundo respuesto a la altura de 14.000 pies, más de 4.000 kilómetros. Sin embargo, nunca estableció el contacto con el petrolero y nunca volvió. No dejó rastro del avión ni ningún tipo de escombros. Las búsquedas fueron en vano. Como resultado, se sigue sin saber qué le pasó al bombardero, ni tampoco con las 2 cargas nucleares desarmadas que llevaba a bordo. Una de las desapariciones más famosas implica a una mujer famosa por ser pionera en la aviación. Cuando la chica se preparaba para emprender su viaje de 4.000 kilómetros sobre el Pacífico en 1937, ni ella su navegador Fred Onan podían saber que no llegaría a su destino. Existen muchas teorías diferentes que intentan explicar qué es lo que pasó exactamente. Algunos dicen que Amelia Earhart se estrelló en el mar, se le terminó el combustible debido a un tiempo inclemente, que fue capturada por los japoneses o que se estrelló en una isla desconocida. Algunas teorías dicen que Earhart había podido toparse, involuntariamente o en colusión con el gobierno estadounidense, con una nave alienígena y había sido abducida. Sea cual sea la respuesta correcta, ambas personas desaparecieron el 2 de julio de 1937, poco después de haber informado de su posición sobre las islas de Nubia. No hay evidencias concluyentes para explicar lo que exactamente pasó con una de las aviadores más talentosas de la historia. Gracias por ver este video, los invito a que se suscriban a este canal para que así me motiven a hacer más videos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Esto es pa' que baile!